Bueno, este vídeo es para compartir el encuentro de anoche. La intención del martes 18 de junio ha sido el centro entre el escepticismo y la locura. Y lejos de lo que me imaginaba, que íbamos a entender la raíz del escepticismo y la raíz de la locura, en realidad lo que más entendí, fue el centro. Desde el minuto cero, la sensación de centro fue muy real y desde el centro, darnos cuenta de la información que está tocando nuestra mente, tocando nuestra piel, nuestra manera de percibir la realidad, es poderosamente firme, clara, nos llena de una seguridad, de una libertad natural, pero increíblemente poderosa. Bueno, es que realmente la naturaleza es poderosa, pero nos sorprende porque la locura, los conceptos de locura y las experiencias de locura son tremendamente perturbadoras. El escepticismo también ha sido, de alguna manera, una barrera para entendernos, para sentirnos, para apoyarnos, para empatizar, para perdonar, para incluir las diferencias que nos pueden enriquecer. Y el encuentro de anoche fue un amplificador de un estado de conciencia que nos centra. Cuando hablamos de estado, lo más fácil es creer que pasar de un estado a otro tiene que ver con dejar salir de un territorio para pasar a otro, como si tuviéramos que hacerlo hacia delante. Pero anoche en el encuentro, el centro, sentir el centro, era más un movimiento vertical que horizontal, pero desde esa verticalidad podíamos unir todos los planos horizontales. Era como unificar todas las partes, como si tuviéramos una sensación de estar en un elevador, en un ascensor, que unifica todas las plantas, pero no es una unidad estancada, es una unidad permanentemente renovada, es una unidad que es libre. Entonces, ese movimiento vertical que unifica todos los planos horizontales de una manera libre y además cómo explicar lo inexplicable, pero sentirlo con tanta claridad, es maravilloso. Nos llena de paz, realmente nos llena de seguridad. Y desde ese estado de estar y ser un centro de nuestras propias partes implicadas en nuestra manera de entender, de sentir, de ser y experimentar este instante, desde ese estado de paz abrimos un contexto. Como todos los martes, se abre un contexto. Y ese contexto, aunque es el mismo para todos, es único para todos. Porque ese contexto se abre en el silencio pleno interior. Es decir, que nadie está diciendo a otro cuál es el contexto propio ni cuál es el contexto del otro.
Y el contexto que se abrió anoche, como todos los martes, se abre desde dentro. Es decir, que se revela la información desde dentro. Y cada una de las partes que nos encontramos en los martes, estamos centrados en la información que emana de dentro, desde ese silencio pleno que nos sorprende, nos llena de confianza, de claridad, de paz. Y solo desde ese estado absoluto de paz podemos abrir el contexto que abrimos anoche y fue, ¿cuál es el diálogo interno crítico que está en tus pensamientos y no te has dado cuenta? Y oh sorpresa, yo tomé nota del mío y había un pensamiento del que no era consciente y a saber desde cuándo. Posiblemente nací con este pensamiento marcado en mi mente, en mi manera de entender la vida. Y este pensamiento inconsciente, oculto, heredado, aprendido, conocido, sea como sea, había entrado y ese pensamiento decía, lo que hago no sirve de nada. Pero darnos cuenta de un pensamiento tan autodestructivo, tan negado, que nos anula a nosotros mismos, es poderosamente amoroso, porque nos libera de una cárcel mental en la que nos hemos atrapado sin darnos cuenta, nos hemos metido por voluntad propia, pero una voluntad que ha estado controlada por el propio pensamiento. Pues es un pensamiento que entró sin ser invitado, que entró, se acomodó y se ocultó en la normalidad. Entonces, es un pensamiento que no es invitado, pero entra en donde ve una puerta abierta. Y la puerta abierta es que cuando los seres humanos no estamos en esa comunión o comunicación con el silencio pleno interior, es como si tuviéramos una puerta abierta a lo que sea. Pero cuando nosotros somos conscientes de la puerta que somos y que esta puerta es una comunicación directa con la perfección de la vida en nosotros, con el equilibrio perfecto que ha creado la vida que somos, entonces nuestra apertura es plena a lo que realmente es información acorde a nuestro propósito de vida, a nuestra manera de vivir. Elegir estar abiertos plenamente al plan divino para nosotros, al plan divino que está impreso en nuestras células, en nuestro ADN, es precioso, es acorde a la vida. Pero estar abiertos a lo que sea, como sea, es normal, es común, pero no es agradable. Y precisamente todo lo desagradable, todo lo que hemos vivido como desagradable, es precisamente porque son temas que venimos a experimentar hasta que nos cansemos de experimentar eso tan desagradable y pongamos un límite y digamos, no, espera, ¿qué es lo que está pasando? Ya me cansé de buscar culpables, ya me cansé de ver víctimas, ya me cansé de creer que soy la culpable y ya me cansé de creer que soy víctima. ¿Qué está pasando? Y ahí entro en ese encuentro con pensamientos críticos, autodestructivos, limitantes, que me encarcelan en una mente controlada por pensamientos críticos. El caso es que en los encuentros de los martes nos damos cuenta de pensamientos que realmente son acordes a el estado de paz que nos centra y también nos damos cuenta, como es el caso de anoche, de pensamientos que nos alejan del centro, que nos cierran la puerta que somos o abren la puerta que somos a información que no es real para nosotros.
Y desde ese contexto que abrimos los martes, cada uno de nosotros abre un contexto propio desde el silencio pleno interior, es decir, que no se lo estamos cuchicheando a alguien, no se lo estamos diciendo a nadie, nos lo estamos diciendo a nosotros mismos. Se nos está revelando a nosotros mismos porque es nuestra lección comprender la información que estamos alimentando, de la que nos estamos nutriendo y estamos compartiendo. Desde ese contexto que abrimos, se abrieron 3 preguntas. Anoche, la primera pregunta tenía que ver, en ese contexto que se abrió, en mi caso, esa frase que decía, lo que hago no sirve, ¿quién era el culpable? Pues la respuesta se revela igualmente, se revela. Es decir, que no la pienso, me sorprende. Y fue muy clara, muy rápida la respuesta que escribí yo. En ese pensamiento, el yo. Yo, Giselle, era la culpable de no hacer las cosas de una manera que sirvan. Pero todo esto es inconsciente. Si a mí me lo preguntan, esto no existía. Si yo misma me pregunto esto de manera lógica y racional, esto no tenía sentido y no podía existir. Pero de la única manera en que puedo darme cuenta y atravesar cualquier barrera de resistencia, de olvido, de ignorancia y de negación es desde el silencio pleno interior. Porque de lo contrario, este pensamiento jamás lo hubiera visto, jamás lo hubiera reconocido. Nunca me hubiera imaginado que yo pensaba esto. En la segunda pregunta se abre quién es el culpable. No, en la primera era quién es el culpable y la segunda es quién es la víctima o las víctimas. Y en mi caso, las víctimas eran los otros, es decir, los demás. Esto me ayuda a entender que de alguna manera me comporto protegiendo a los otros de mí, asegurándome de que los otros no sufran por mi culpa. En alguna manera, es algo tan invisible, tan oculto y tan sutil que no tiene sentido y que parece que no fuera real. Pero cuando lo abrimos desde la libertad, el centro y la claridad, sabemos que es verdad y que en alguna medida estaba generando comportamientos, maneras de ver la vida y de entendernos que no tenían sentido. Y si lo tenían, ya han cumplido su función y su misión. A partir de ahora, el solo hecho de darme cuenta ya cambia mi manera de relacionarme con la vida, de relacionarme con mis pensamientos, mi forma de ser. Y cambia mi manera de vivir en todas las relaciones. Y la tercera pregunta que se abrió era ¿cuál es el punto en común entre las 2 primeras respuestas? Y parecía imposible atravesar esa oposición tan fuerte, esa separación tan alejada. Entiendo que nos pasó a todos. Parecía imposible encontrar un punto en común entre la primera y segunda respuesta. Parecía no solamente imposible, prohibido, y si no estábamos en el centro, era fácil sentirnos impotentes. Pero nos dimos cuenta que desde el centro no cabe ni se provoca una sensación de impotencia. Desde el centro, al contrario, se expande la paciencia, la confianza, la claridad, la seguridad, que la respuesta llega en el momento perfecto y de la manera perfecta. Entonces, la tercera pregunta nos llevó a darnos cuenta que el punto en común entre la primera y segunda, lo que los unía era la oposición. Por eso era tan difícil encontrar el punto en común. Y la tercera respuesta nos ayudó a darnos cuenta que aquellos pensamientos que entran en nuestra mente sin darnos cuenta y provocan en nosotros comportamientos reactivos,
limitantes, intolerantes, destructivos, críticos, autocríticos, son precisamente lo opuesto a la realidad que queremos vivir, a la realidad que venimos a descubrir cómo vivirla plenamente en esta forma física, en esta forma humana única. Así que esa frase o pensamiento crítico interior de lo que hago no sirve de nada, lo que al darle la vuelta pude ver la otra cara, la verdadera cara de esta máscara. Y la verdadera cara es que de manera natural, de manera innata, yo valoro la forma de ser de cada una de las partes. Puedo valorar que todo lo que compartimos en cada instante tiene una función, un valor, una riqueza, incluso cuando no la percibimos. Y de manera natural me abro espontáneamente a ver la riqueza más allá de la forma, más allá de la apariencia. Eso es un atributo innato en mí que me permito verlo ahora, valorarlo con mucha más claridad, seguridad y libertad gracias a esta inmersión en el silencio pleno interior que compartimos anoche. Y abro este ejercicio, comparto esta práctica vivida anoche porque nos ayuda a entender mucho más el ejercicio que vamos a practicar durante esta semana para abrirnos al silencio pleno interior el martes 25 de junio de 8 a 9 de la tarde, quienes queramos vivir esta experiencia de plenitud, centro, claridad, paz con nosotros mismos. Es decir, que nos encontramos en el silencio pleno interior el martes 25 de junio de 8 a 9 de la tarde, hora España, pero sabiendo que no nos vamos a encontrar en Zoom ni en un lugar específico, nos vamos a encontrar cada uno en el silencio pleno interior, sabiendo que somos muchos viviendo este proceso con nosotros mismos de revelar una verdad sagrada que disuelve mentiras aprendidas, que disuelve pensamientos que nos anulan a nosotros mismos, disolviendo claramente la comprensión verdadera acerca de los pensamientos que nos invaden, que nos agotan, que nos esclavizan, porque nuestra voluntad está débil. Nuestra voluntad parece una voluntad bebé. Esos pensamientos internos, críticos, negativos con nosotros mismos, son muy fuertes cuando nuestra voluntad es débil. Pero ser conscientes de fortalecer, expandir, sostener firmemente, claramente la unidad con la voluntad del ser que somos, practicar el silencio pleno interior fortalece la voluntad del ser, desarrolla, madura, aclara la voluntad del ser que somos. Y mientras más clara, madura y fuerte sea nuestra voluntad, la voluntad en nosotros, los pensamientos críticos propios pierden el poder de controlar nuestra mente. Este es el regalo que recibí anoche y entiendo que todos los que estuvimos anoche recibimos el nuestro a nuestra manera y lo estamos asimilando. Es muy fuerte
entender tan profundamente el poder de pensar, el poder de comprender, el poder de sentir, el poder del ser único. Voy a adjuntar a este vídeo el texto que contiene la práctica y el ejercicio de esta semana para quienes quieran experimentar una inmersión en el silencio pleno interior a su manera, a su ritmo, estés donde estés, estemos donde estemos, con quien estemos. Si la práctica en el silencio pleno interior está integrada, este ejercicio del martes 25 de junio vamos a poderlo vivir por primera vez, incluso compartiendo un momento con alguien o al aire libre. Pero si la práctica en el silencio pleno interior no está integrada, lo más recomendable es encontrar un ambiente tranquilo, estar en un espacio solo con nosotros mismos, en un ambiente de silencio, sin interrupciones, en donde nos sintamos completos, a salvo y sabiendo que estamos abiertos totalmente a enriquecernos en esa unidad de nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras intenciones y nuestra forma física. Un abrazo para todos y feliz inmersión en el silencio pleno interior de estos próximos días. La intención que nos une el martes 25 de junio es el deseo cumplido, precisamente para ser conscientes de la raíz que sostiene nuestros deseos, que se manifiestan en la realidad, y ser conscientes de esta raíz nos ayuda a entender cuándo y cómo y por qué nuestros deseos aún no se han manifestado. Ser conscientes de los cimientos y las alas de nuestros deseos nos va a sorprender y a la vez nos va a ayudar a entendernos y a ser más naturales, más como realmente somos. Un abrazo.